se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: «Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés». Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 122. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miércoles 13 de mayo de 2020. La Iglesia hoy hace memoria de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, cuando hace 103 años, 1917, se aparecía a 3 sencillos pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, en uno de los puntos más occidentales de Europa, en Fátima, Portugal. Allí les dejaba un mensaje de conversión para la humanidad por el camino de la oración, la penitencia y la renovación de la vida personal. El mensaje de Fátima, sin embargo, tuvo sendos secretos. El más grande de todos, el tercero y último, que vino a revelarse y a explicarse públicamente un día como hoy, 13 de mayo de hace 20 años, justamente en el año jubilar 2000. La Iglesia en ese entonces, siendo Papa San Juan Pablo II y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI, habló claramente de cómo las profecías de Fátima no solo se cumplían en el siglo XX, sino de alguna forma tenían extensión en este comienzo del siglo XXI, del tercer milenio. Hablaba precisamente de ese hombre vestido de blanco,
que acompañado por obispos y sacerdotes caminaba pesada y dolorosamente en la cumbre de una montaña hasta llegar a lo alto y contemplar allí una cruz en madera de alcornoque rudimentaria y allí 2 ángeles que recogían la sangre de los mártires en los brazos de la cruz en sendas jarras de cristal. Más allá de lo que nos dice la profecía, que la hermana Lucía dos Santos había precisamente entregado a la Iglesia de manera oficial y formal en 1941, si bien la profecía fue en 1917, se conservó durante casi 60 años en silencio y se explicó de manera oficial y pública en un día como hoy, 13 de mayo de 2020, y en su momento el cardenal Ratzinger, hablando de esta revelación privada que de alguna manera ilumina la revelación pública y total manifestada en Jesucristo hace 2000 años, nos advierte de persecuciones contra el Papa, enfrentamientos con los obispos, persecuciones a sacerdotes, almas consagradas, laicos comprometidos con la tarea de la evangelización. Dice este bello documento que todos podemos consultar porque está públicamente colocado o subido a las redes de internet. Podemos encontrar cómo Fátima sigue cumpliéndose hoy, 103 años después. Pero hablemos del Evangelio que hoy nos ocupa, el capítulo 15 de San Juan, una de las más grandiosas parábolas evangélicas. Jesús se presenta como la vid verdadera. Recordemos que en el Medio Oriente eran frecuentes los cultivos, por ejemplo, de trigales, de olivares o arbustos de olivo, y también los viñedos, de donde se exprime la uva para sacar el vino tan común y de tanta usanza en el hombre de la Biblia. Cuando Jesús se presenta como la vid verdadera, señala que nosotros, sus seguidores, sus discípulos, somos los sarmientos, las ramas del tronco de la vid, y hace una precisión definitiva: la rama que da fruto será podada, quizás tendrá sufrimiento, será tallada para que dé todavía más fruto, sabroso, jugoso y abundante. Por el contrario, la rama, el alma humana que no da fruto espiritual, fruto de amor, fruto de paz, fruto de vida eterna, será podada, será cortada de manera definitiva. Continuando Jesús con su bellísima y profunda reflexión sobre la vid, Él hace una aclaración: un sarmiento, una rama, no puede producir fruto por sí mismo si no permanece íntimamente unido al tronco de la vid que es Cristo. Así como Jesús y el Padre son uno solo, así también Jesús quiere que nosotros con Él seamos uno solo. Y nos da la clave, el secreto que pasa inadvertido para millones de almas. La única manera de dar fruto espiritual, de transformar la vida personal, la vida de la familia y la vida del mundo, es por nuestra profunda comunión, unidad, ser permeables a la acción de la gracia, de la vida nueva de Cristo resucitado. Por eso la insistencia de Jesús: pueden producir fruto si permanecemos unidos a Él. En la práctica humana, en la experiencia cotidiana, descubrimos que si una rama es cortada del tronco del árbol, ella, pasados un par de horas, empieza a marchitar sus ramas, su follaje, sus hojas, luego se seca y muere. Así es el alma humana, si no está adherida, injertada, unida, vital y definitivamente a la rama del árbol que es Cristo.
Hoy Jesús nos invita a permanecer en Él y es el único camino para dar fruto abundante. Y hace una precisión que es monumental, una frase que quisiera que ustedes guardaran a fuego en su corazón. Jesús en efecto señalará en el capítulo 15, versículo 5 de San Juan, que Él siendo la vid y nosotros las ramas del árbol, tenemos que permanecer en Él para dar mucho fruto, pero que sin Jesús no podemos hacer nada. La tarea de renovar la humanidad, el trabajo de la evangelización, la misión del anuncio del reino de los cielos pasa necesariamente por una profunda unidad, comunión de vida con Jesucristo, comunión de vida que se alimenta en la oración, en la lectura diaria de la palabra de Dios y de los evangelios, en nutrirnos diariamente con el pan de la vida, la Eucaristía. No hay otra manera de estar profunda y vitalmente unidos a Cristo. Terminemos nuestra reflexión diciendo la palabra final de Jesús en este capítulo 15 de San Juan cuando dice: si ustedes permanecen en mí y guardan mis palabras, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¡Qué hermosa promesa! El Señor nos señala una gran bendición para nuestra vida si estamos unidos a Él vitalmente, profundamente, existencialmente, como la rama está unida al tronco del árbol. Todo lo que pidamos lo conseguiremos, lo alcanzaremos, y el Padre Dios será glorificado por los frutos abundantes de vida, de amor, de esperanza, de paz y de fe que cada uno de nosotros pueda dar. Señor, gracias por este Evangelio. Te invito a que repases el mismo, Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Siéntete la rama, unida fuertemente a Jesús, el árbol de la vida. Que Él nos haga hombres y mujeres nuevos con la fuerza de su gracia. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día y la Virgen de Fátima te acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En mayo, mes de María, te invitamos a un momento de reflexión mariana con el Padre Carlos Yepes y a continuación, el Santo Rosario a Nuestra Madre. Recuerda, todos los días de mayo, en vivo, 9 de la mañana, a través del canal personal en YouTube, Padre Carlos Yepes. Te esperamos.